Voy a seguir grabando. Me había quedado a medio. Muchas veces me he dado cuenta que como grabo en distintos momentos, me repito mucho. Mejor para vosotros, porque así sabéis qué pasa, que si lo oís, que debéis de oírlo, porque todo esto no sale, esto sí que sale ya en selectividad, pero la parte anterior, que al oírla yo misma digo es un poco pesada, debéis de oírlo poco a poco, cada día una hoja, porque os prometo que es interesante para poder entender mucho mejor los temas posteriores. Me gustaría mucho que el grupo entero, el grupo de los 20, pues en realidad oyeseis las explicaciones, porque es una manera, no para ahora, pero sí para final de curso, para repasar. Voy a seguir con las reformas. Recordar que las reformas que os preguntan son las reformas económicas de Carlos III, aunque era un rey reformista en todos los sentidos. Otra reforma importante que se hizo, aparte de la agricultura y aparte de las infraestructuras, pues fue la industria. Mirad, España, sabéis que no somos una primera potencia a nivel industrial. En pleno siglo XVIII la industria era una industria manufacturera y además muy artesanal y muy poco desarrollada. Tenéis que saberlo y aplicar la lógica. Un tema viene a continuación de otro. Los austrias, es verdad que habíamos tenido mucho dinero porque venía oro y plata de América, sobre todo con los austrias mayores en abundancia, pero su política económica fue nefasta porque el oro y la plata que venía de América se iba prácticamente para las campañas internacionales. Recordar que nos habíamos enfrentado con infinidad de países, Inglaterra, con Francia, la gran rival, prácticamente con Holanda, la guerra de los 30 años con los austrias menores. Por lo tanto, el agotamiento económico fue enorme porque el oro y la plata que venía iba la mayoría de las veces para esas campañas internacionales y además con muchos intereses, porque a veces, la mayoría de las veces, habían anticipado el dinero familias de judíos alemanes, como habían sido con los austrias mayores los Fugger. Por lo tanto, el dinero no quedaba aquí en España para poder desarrollar una buena industria manufacturera. Estos monarcas, Borbones, empiezan con unas grandes reformas en la industria. Entonces, para desarrollar la industria, al principio, con los Borbones del 18 hasta Carlos III, hay una política de tipo proteccionista o mercantilista. ¿Qué quiere esta política? Es, para que se desarrolle la industria nacional, es intentar potenciarla, impedir que lleguen productos del extranjero para que no nos hagan la competencia a la poca industria nacional que tenemos aquí. O sea, es una política lógica de los monarcas absolutos que protegen su industria. Es una política proteccionista o mercantilista. Esta política hace que al principio en la industria que existan lo que se llaman los gremios. Los gremios, pues en cierto modo, condicionaban todo, porque te condicionaban el tipo de producto que tenías que vender, cuánto tenías que fabricar, a qué precio lo debías de poner. Por lo tanto, coartaba mucho la libertad del individuo, la iniciativa privada. A partir del reinado de Carlos III se empieza una política, en cierto modo, liberal. Recordar las teorías de Adam Smith, que hablaba del librecambismo. Es verdad que el liberalismo pleno va a empezar en el siglo XIX, pero ya Carlos III se anticipa a ciertas medidas liberales. Por ejemplo, entre las medidas liberales que hace Carlos III, pues es suprimir ese condicionamiento que tenían con los gremios. Pero algo también muy importante que se desarrolló en la industria fue que se derogó en el año 1772 el monopolio de los gremios, que impedía la libertad del trabajo y paralizaba la industria. Sin embargo, mirar, durante el reinado de los Borbones y de Carlos III, sí que siguieron todavía protegiendo la industria, formando unas industrias que se llamaban las fábricas de procedencia, las reales fábricas, que
¿Qué fábricas reales eran? ¿Qué pretendían estas fábricas reales? Pues en cierto modo lo que pretendían era proporcionar productos de calidad para la gente acomodada y sobre todo para los ricos de criollos que se habían enriquecido con el comercio del café, del cacao, de la caña de azúcar, y solicitaban productos de cierta envergadura. Entonces, dentro de las fábricas reales está la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, la Real Fábrica de Cristal de la Granja, la Fábrica de Tabacos de Sevilla. ¿Qué pretendían los Borbones con estas reales fábricas? Primero, tener unos productos de lujo para una clientela rica, y segundo, pues crear puestos de trabajo. Entonces, Carlos III, a pesar de que había dado medidas librecambistas, como hemos visto, el derogar el monopolio que tenían los gremios que impedía la libertad en el trabajo, pues mantuvo, sin embargo, algunas fábricas, las fábricas reales, porque daos cuenta que suprimirlas sería de un plumazo suprimir puestos de trabajo. De esta manera, protegiendo estas industrias, algunas de ellas, como por ejemplo la de paños de manufacturas de Guadalajara, se potenció mucho y se originaron hasta 20.000 empleados más. 20.000 empleados más. Gracias a las medidas, en cierto modo, liberales que dio Carlos III, se van a desarrollar en la península, en España, no en la península, sino en España, se van a desarrollar 3 zonas industriales importantes. Una zona importante es Valencia. Valencia tiene, Murcia también, lo que pasa que Murcia con menor importancia, una industria sedera importante. La zona de Cataluña se va a producir dos industrias importantes. Una industria de recordar que España tiene la trilogía mediterránea, la vid, el olivo y los cereales. Hay una zona rica en Cataluña que desarrolla la vid. Ahí se desarrolló el aguardiente. Y luego en el interior también se desarrolló una industria lanera importante. Con el producto de las dos se va a desarrollar también una industria algodonera de cierta importancia. Por lo tanto, tenemos que hacer un resumen. Dentro de la industria, mirar aquí, dentro de la industria hay como 2 tendencias. Primero, una política proteccionista para intentar que se desarrolle bien la industria nacional, y una vez que se ha desarrollado, le dan ciertas libertades, ciertas medidas liberales para desarrollar la iniciativa privada. Y de esta medida es como 3 zonas, que solamente ahora había nombrado 2, 3 zonas importantes de España que van a ser las zonas más industriales, como van a ser Valencia, la zona de Cataluña y también el País Vasco, con el hierro de la zona de Vizcaya, pues que sepáis que van a desarrollar industrias importantes. En cuanto al comercio, también intentan desarrollarlo. Primero, hemos visto en las infraestructuras que España tenía muy poco comercio, y sobre todo comercio interior, debido a las dificultades de comunicación. Lo que potencian, lo que tienen que hacer estos monarcas si quieren una buena reforma de tipo industrial y comercial, es mejorar los transportes, y lo habían hecho, habían intentado mejorar las carreteras. Muchas veces había habido problemas porque con el transporte interior, tanto que tenían que comprar el trigo del exterior, que era más fácil que llegara de otros países, por ejemplo el trigo de Sicilia, antes que traerlo de la meseta. ¿Por qué? Por la dificultad del transporte. Y entonces lo que hace es mejorar, pues por ejemplo, las carreteras, los canales, los ríos navegables, para que el transporte interior pues mejore. No obstante, persistieron las malas comunicaciones entre algunas regiones debido a esa orografía complicada. Mirad, en el comercio exterior sí que se tenían que poner las botas, sí que se tenían que poner las pilas los Borbones si querían mantener un buen comercio. Resulta que habíamos perdido a América, pero no habíamos perdido, resulta
Mirar, estoy grabando y está entrando gente, y por eso impide el que pueda desarrollar el tema con cierto rigor, y por eso notaréis algunos cambios aquí, algunos titubeos. Espero que lo perdonéis. Mirar, ahí en el comercio exterior resulta que hemos perdido Europa. Habíamos perdido una parte de Europa. Nápoles y Sicilia, en la época de Carlos III, sí es verdad que estaba recuperada. Pero teníamos que mantener el comercio con América. Para potenciarlo, recordar que se había recuperado muchísimo lo que era nuestra armada y además también el sistema de flotas. Además, debía de ponerse España las pilas si no quería que nos hicieran la competencia a otras potencias importantes como era Inglaterra, Francia y también Holanda. Para ello, pues sí que se mejoró el desarrollo de la Marina, pero algo también muy importante, y esto os lo he repetido por activa y por pasiva, es que al poner la política centralizadora, hay una liberalización de los puertos, porque resulta que antes el comercio con América, quien lo monopolizaba, había sido la Corona de Castilla. Todo el comercio de América llegaba por dos puertos. Primero fue Sevilla y luego después, por mejor comunicación, fue el puerto de Cádiz. Pero prácticamente todo el monopolio y todos los beneficios los obtenía la Corona de Castilla, poblaciones castellanas. ¿Por qué? La conquista de América había sido una empresa propiamente castellana. Es verdad que había ayudado la Corona de Aragón, pero había sido una misión imposible, podríamos decir, de la Corona de Castilla. Por lo tanto, la beneficiaria de todo el oro y la plata que llegaba durante el siglo XV con los reyes católicos XVI y XVII se beneficiaba Castilla. A partir de ahora, al poner los Borbones, el primer Borbón, Felipe V, por los decretos de nueva planta, la política centralizadora, se rompe el sistema de aduanas. Por lo tanto, el comercio entre las regiones se podía hacer con muchas menos trabas. Y además, el comercio con América se puede beneficiar otros puertos que no solamente eran el de Cádiz y el de Sevilla. Por lo tanto, recuerdo que Sevilla está en el interior, pero que el Guadalquivir es un río navegable que llega hasta el mismo corazón de Sevilla. Por lo tanto, el comercio tuvo un gran desarrollo de determinadas zonas que hasta entonces no podían comerciar, sobre todo las zonas más industriales, como era la zona de la antigua Corona de Aragón, Barcelona, que tiene un gran desarrollo de una industria textil importante, industria de aguardientes, o Valencia con la industria de la seda, puede comercializar ya con esa América Latina de la que antes le estaba vetado. Luego, otra medida importante es que se suprimió el sistema de flotas, y es que para comerciar con América no ibas cuando te da la gana, como ahora que coges el AVE o coges un avión, sino daos cuenta que había una piratería impresionante, y entonces los barcos cargados con determinados cargamentos propios de la pequeña industria que teníamos aquí en España salían determinadas épocas del año, pero ahora al romper con el sistema de flota y al haber mejorado el sistema de comunicación, pues la comunicación se puede hacer muchísimo más rápida porque sale en cualquier momento del año. Este sistema de flotas que se suprimió en el año 1735. Luego también mirar las reformas fiscales, es que quiero terminaros el tema. Ya se intentó hacer muchas reformas durante el reinado de Fernando VI, haciendo, pues, por ejemplo, una política de censos, el catastro, que servía, pues, para ver dónde estaba la riqueza de España. Carlos III, siguiendo para intentar tener más recursos para poder luego mejorar la agricultura, la industria, consiguió algo muy importante, que es crear la Lotería Nacional. Fijaos que ahora que estamos en pleno siglo XXI, el gobierno socialista, una de las medidas de la reforma que quiere hacer es
privatizar lo que es las loterías del Estado, que es la Lotería Nacional, que da mucho dinero. Pues el primero que creó la Lotería Nacional va a ser Carlos III. También creó el Banco de San Carlos, que es como si fuese el precedente del Banco de España. Mirar, pero todas esas reformas económicas fueron, en cierto modo, fueron muy importantes, pero hay que contar también con otras reformas que fueron casi las primeras que hizo Carlos III. ¿Cuándo las hizo Carlos III? Mirar, cuando vino de Nápoles, vino con un ministro italiano que se llamaba Schillaci. Os recuerdo que Schillaci, que Carlos III que se quedó con una muy mala imagen de ese Madrid que él le tocaba gobernar. Y entonces decidió tomar unas medidas, sobre todo ese ministro que os he dicho, Schillaci, de embaldosar las calles, de sanear Madrid poniendo baldosas, poniendo alumbrado, haciendo que hubiese alcantarillado. Y también hizo una reforma en cuanto al modelo que llevaban los españoles en aquel momento, que era la capa larga y el sombrero ancho. Lo quería suprimir por el sombrero de 3 picos y una capa corta. ¿Qué pretendía con eso Schillaci y con él Carlos III? Pues acabar, en cierto modo, con el bandolerismo, con la inseguridad que había en las calles en la noche, ese alumbrado. Sin embargo, mirar estas pequeñas reformas, quien tenía que embaldosar las calles, en cierto modo no es que pusieran las baldosas ellos, pero quería que los nobles embaldosasen la parte proporcional de sus bellos edificios, de sus palacetes, o la iglesia también de sus calles, de la parte proporcional que daba a sus calles. Entonces la nobleza y el clero no están de acuerdo porque ven que estas reformas urbanísticas pueden ir más lejos. Primero le hará que pague por el embaldosado de las calles, pero luego después le hará otras reformas, como por ejemplo desamortizar sus tierras. Entonces va a haber una sublevación en Madrid, que luego se traspasará a otras ciudades españolas, que recibe el nombre de motín, lleva acento, ahí no se lo he puesto, motín de Schillaci. Schillaci, os recuerdo, que es el ministro que trajo Carlos III de Nápoles. También este motín de Schillaci se provocó también por una subida en el aumento del pan, que era el producto de primera necesidad. Entonces, quienes se sublevaron fueron las clases populares. Sin embargo, en la historiografía moderna, algunos dicen que en lugar de motín de Schillaci se debía de llamar conjura contra Schillaci, porque parece ser que las clases altas pagaron a las clases bajas para que hubiese unas verdaderas manifestaciones y un descontento para evitar hacer caer a Schillaci. Efectivamente lo consiguieron, porque Carlos III tuvo miedo de estas revueltas populares impresionantes y entonces depuso a Schillaci. Él estuvo mucho tiempo en Aranjuez, se retiró del Palacio Real de Madrid a Aranjuez, y las reformas de Schillaci y muchas de las reformas que tenían en mente hacer tuvieron que ser paralizadas y tuvieron que esperar al siglo XIX por miedo a estas revueltas de las clases privilegiadas. Luego, algo también importantísimo en esta reforma es la reforma religiosa. Mirar, los monarcas borbones y los monarcas absolutistas en general quieren controlarlo todo, la política, lo social, la sociedad, la economía, con esa política mercantilista que hemos visto en un primer momento, y quieren controlar también a la Iglesia. Esto es lo que se llama política regalista de la Casa de los Borbones. Quieren controlar ellos los altos cargos de la Iglesia, que no te los ponga el Papa, sino que los ponga, los soliciten y los propongan ellos mismos, los reyes. ¿Qué ocurre? Que en este momento, aquí en España, había una orden religiosa. En España y en otros países europeos existía una orden muy importante, que es la Orden de la Compañía de Jesús.
Los jesuitas tienen 4 votos, que es pobreza, castidad, obediencia y un voto especial que dependen directamente del Papa, obediencia directa del Papa. Esto supone, además, los jesuitas adoctrinaban a todas las clases, a las clases privilegiadas. En cierto modo, la enseñanza estaba controlada por los jesuitas. Como hemos dicho antes al principio, los ilustrados, los déspotas ilustrados, querían una renovación de la educación desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de disciplinas de tipo científicos y de investigación. Los jesuitas se estaban educando de una manera muy tradicional y entonces lo que pretendían los monarcas ilustrados es una renovación en la enseñanza, por lo tanto tenían que quitarse de en medio a los jesuitas. ¿Cómo lo hicieron? No podían expulsarlos así como así. Entonces declararon que habían tomado parte, hubo una investigación, de esa investigación se encargó Campomanes y se vio que los jesuitas habían tomado parte en el motín contra Esquilache. Culpándolos de ese motín de Esquilache, pues resulta que los jesuitas fueron expulsados de España. No solamente de España, sino también de las colonias que teníamos en América. Y esto supuso un grave quebranto porque prácticamente la enseñanza estaba regulada totalmente por los jesuitas en América, lo que dejó un vacío importante. El decreto de expulsión fue en el año 1767. De todas maneras, estas medidas no habían sido tomadas solo en España. Ya os he dicho también que otros países, también con monarquía absoluta, habían tomado estas medidas y entonces habían sido expulsados de Portugal en el año 1759, de Francia en 1764 y de Nápoles también en el mismo año 1767. Por lo tanto, es una corriente general de renovación pedagógica que quieren imbuir durante toda esta época del despotismo ilustrado correspondiente al reinado de Carlos III. Luego también quitaron poder a la Inquisición, que era otro organismo importante que venía desde la época de los Reyes Católicos, y algo también para controlar la Iglesia, decretaron lo que se le llama, que ahí no lo tenéis puesto, el pase regio. Es decir, sin permiso de los Borbones no podía circular por España ningún documento que viniese de la Santa Sede. Es una manera de controlar también a la Iglesia. Luego hay unas pequeñas reformas de tipo social, como es, por ejemplo, la regulación de la corrida de toros, la dignificación del trabajo industrial, y diré, ¿y esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que, mirar, se tenía menos, el noble tenía menos el trabajo manual, y entonces el dignificar el trabajo es lo que hizo que gente de la baja nobleza, lo que se llamaban hidalgos, pues pudiesen dedicarse a actividades que hasta ahora se consideraban como serviles, y es por lo tanto por lo que dignifican el trabajo, lo que hace que la gente esté más propensa a dedicarse a determinadas actividades industriales, comerciales o de cualquier otro desarrollo. Y luego también hay un apoyo importantísimo al desarrollo educativo y científico. Os dejo aquí ya, espero que os lo repaséis y que consultéis con vuestros apuntes, porque muchas veces, como no estoy leyendo absolutamente nada, estoy grabando en situaciones que veis el murmullo que hay por los pasillos, pues no me concentro excesivamente bien, pero por favor escucharlo y leer vuestros apuntes, porque es una manera de recordar lo que hemos estudiado. Yo de vosotros sí que lo vería esto de vez en cuando. Bien, muchas gracias. Oje, ya he terminado.